Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Javier Salazar y el día de hoy quiero compartirles un video que grabé hace alrededor de un año. Mm, Lo grabé personalmente para mí, pero ya a este tiempo me he dado cuenta que sería bueno compartirlo. Entonces tal vez la imagen de pronto no va a ser la mejor o la grabación no haya sido la mejor, pero lo importante es el contenido del video y del mensaje. El video es acerca de una celebración que se acerca muy pronto, tradicionalmente en el mundo cristiano, que se llama Navidad. La pregunta es, ¿debemos los creyentes en el Mesías de Israel, Yeshua, o su nombre en hebreo, o como lo conocen la mayoría de los cristianos, acá en español, Jesús? ¿Se debería un creyente en el Mesías celebrar Navidad? Esa es la pregunta. La mayoría de la gente va a responder, sí, no tiene nada de malo. Lo importante es tener una fecha bonita para celebrar. Bueno, yo entiendo todo eso, pero he aprendido que en la escritura, o cuando uno empieza a conocer al Creador, al Elohim, al Dios del universo, se da uno cuenta que Él es un Dios de orden y le gusta que a Él se le adore como Él ha mandado que se le debe adorar, no como muchas veces a nosotros nos parece y pensamos. En ese orden de ideas, esta enseñanza quiere mostrarnos es eso. El propósito no es herir ni ofender a nadie, sino tener claridad en ciertos temas, porque muchas veces hacemos las cosas por tradiciones, pero no nos detenemos a ver si en verdad al Creador le agradan ese tipo de cosas. Así que esta enseñanza es una invitación para que la analicemos. Eh, Se utiliza como referente bibliográfico una revista que se llama eh, National Geographic y la palabra del creador. Así que basado en la historia y basado en la escritura, vamos a mirar si el creador le agradan este tipo de cosas, independientemente de la emoción o las intenciones de mi corazón que pueda tener cada uno de ustedes, sino siendo objetivos y centrados en la historia y la palabra. Cuando nosotros seguimos al creador, al Dios del universo, debemos tener claro que no se trata de emociones, se trata de encauzar esas emociones conforme al mandamiento o conforme a lo que Dios nos ha demandado. Así que es simplemente traer un poco de orden, un poco de conocimiento y claridad y realmente que podamos reflexionar si, bueno, está bien hacerlo o está mal. Así que te invito para que veas el video a continuación. Mi intención no es eh, herir a nadie, sino simplemente en honor a la verdad y en honor al Creador, hacer las cosas como a Él le agrada. Así que te invito para que lo veas. Si te gusta el video y lo quieres compartir, no te olvides suscribirte a mi canal y dale like y activa la campanita para que puedas tener conocimiento de cuando subo nuevas enseñanzas. Espero que podamos seguir compartiendo en este canal enseñanzas acerca del creador del universo. Bye. Hay una celebración que está a puertas de celebrarse, que es algo tradicional, que se llama Navidad. Entonces, pues, en esta enseñanza vamos a tocar ese aspecto también, si realmente así como Hanukkah, pues, que es una tradición también, pero que vimos filtrándola por la palabra y por lo que estudiamos, pues no hay ningún problema. Hoy vamos a hacer lo mismo con Navidad. Vamos a filtrarla a la luz de la escritura y vamos a ver si es una celebración que sí deberíamos de celebrar o no. Entonces, traté de ser breve, corto, pues no sé, traté de hacerlo lo más corto posible, vamos a ver si resulta corta o no. Entonces vamos a empezar. Y quiero empezar con un video, primero.
Bueno, no, primero le damos Juan 8, 31, 32. La enseñanza se llama Navidad, mentiras y verdades de la Navidad. Juan 8, 31 al 32. ¿Qué dice Juan 8, 31 al 32? Bueno, dice lo siguiente. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Palabras del Mesías, si permanecemos en la palabra, ¿sí? La palabra de él, y él vino a enseñar las palabras del Padre, es decir, la Torah. Dice, si permanecemos en esas palabras, conoceremos la verdad. Y la verdad, al conocer la verdad, no puede hacer otra cosa diferente a hacerte libre. ¿Hacerte libre de qué? ¿Qué es lo contrario de la verdad? La mentira, el engaño. Entonces, la verdad te hace libre del engaño y el error. Ahora sí, vamos a pasar este video primero. Vamos a empezar con este video. Paz y bien, soy su amigo Monseñor Roberto Cipol, acompañándolos siempre. Estamos viendo los signos de la Navidad para prepararnos con ellos al Adviento. Y hoy le toca al arbolito de Navidad, que mucha gente habla mal de él, que no sé qué, que es de origen pagano. Claro, los paganos adornaban arbolitos para decir que venía la primavera, que la vida seguía a pesar del invierno, pero los cristianos dijimos, no, ese árbol representa a Jesucristo. Y por eso le ponemos una estrella arriba, pues representa que Cristo nació y trajo al mundo la alegría. Mi mamá los arbolitos los arreglaba con velitas de verdad, con manzanas, y le ponía unos dulcitos venezolanos que se llaman torontos. Total, que cuando llegaba la Navidad ya no nos quedaban guindando más que las velitas, porque todo lo demás nos lo comíamos los niños. Ahora le ponemos muchos adornitos para decir que en medio del frío del invierno, Cristo sigue dando fruto. Y el cristiano, igual que Jesucristo, para mí es un símbolo del cristiano. No importa las circunstancias duras que sean, siempre puede amar, siempre puede transmitir felicidad, siempre puede transmitir paz. Así que el pino es el único árbol que, por fuerte que sea el invierno, mantiene sus hojas verdes. Y así el cristiano es la única persona que, a pesar de las grandes adversidades, la pandemia, la cuarentena, los problemas, puede seguir manteniendo una sonrisa, una alegría y una esperanza. Eso podemos meditar cuando estemos frente a nuestro arbolito de Navidad. Que Dios los bendiga a todos. Hagan su arbolito. No sea como esos grinches que dicen, yo este año no monto Navidad porque he sufrido mucho. Esa gente tiene el grinche metido adentro. No, no. Lo que celebramos en Navidad es a Cristo. Esa vida perenne, esa vida que no se acaba y que se representa en nuestro arbolito. No importa que sea chiquito como este o grande como este tan bello que hicieron mis hermanos. No importa, lo importante es que haya un arbolito que nos diga, estamos en Navidad, disfrútala, empieza a preparar tus regalitos, aunque sean cosas pequeñitas o muy buenas, pero que haya don, haya dar, haya alegría en esta Navidad. No te desanimes, la Navidad la hacemos nosotros con nuestra actitud y nuestra fe. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te manda a decir la Virgen de Guadalupe, que no tengas miedo, que ella está contigo, que ella es tu madre. Paz y bien, soy su amigo. Bueno, quiero hacer como énfasis quiero volver aquí un pedazo para que prestemos atención a algo que él dice. Habla mal de él, que no sé qué, que es de origen pagano, con ellos al Adviento. Y hoy le toca al arbolito de Navidad, que mucha gente habla mal de él, que no sé qué, que es de origen pagano. Claro, los paganos adornaban arbolitos para decir que venía la primavera. Bueno, ahí él está aceptando que el árbol es de origen, ¿qué? Pagano, ¿no? Que la vida seguía a pesar del invierno, pero los cristianos dijimos, no, ese árbol representa a Jesucristo. Y por eso le ponemos una estrella arriba, pues representa que Cristo nació y trajo al mundo la alegría. Mi mamá los arbolitos los arreglaba con... Segunda parte, o sea, lo primero que él reconoce que el árbol es de origen, ¿qué? Pagano. Y lo segundo es que él dice, pero nosotros los cristianos tomamos el arbolito y lo convertimos en, bueno, la representación que él habla, muy bonito, muy piadoso y todo lo demás que escuchamos ahí. Pero vamos a ver si eso a la luz de las escrituras es así como él dice, o cómo lo ve el Eterno, cómo lo ve Adonai en su palabra, si lo ve tan así como él lo estás poniendo ahí, o una cosa piensa en los hombres y otra cosa es lo que piensa el Eterno. Entonces eso es lo que vamos a... Bueno, ahí estamos hablando solamente del árbol, pero bueno, en sí mismo la celebración de la Navidad, el pesebre, bueno, y todos estos elementos que utilizan ahí. Yo simplemente coloqué un video
donde están hablando del árbol. Ahora, en esta enseñanza quiero que por lo menos se graben, a ver, hay dos, las letras que están en rojo. Ok, que por lo menos se graben o escriban o lo que sea, o que recuerden, que vayan recordando estas cuatro oraciones, frases o párrafos que están ahí en rojo. Y con eso vamos a empezar la exposición. Dice la primera oración: no le añadas ni le quites a la palabra de Adonai. No le añadas ni le quites a la palabra de Adonai. Vamos a leer unos textos bíblicos. Y el primero es Deuteronomios 4, del 1 al 2. Y estos versículos también, si los pueden memorizar, sería bueno. Porque a partir de ahí, ya al final, ustedes van a ver porque es importante tener la palabra en la cabeza. Deuteronomios capítulo 4, versículo del 1 al 2. ¿Usted ya alcanza a leer, Juan? Ok. Dice: ahora pues, oh Israel, y ya sabemos, y bueno, lo vimos en las celebraciones en los Moadim, vimos de que cuando dice oh Israel, nos está hablando a nosotros. Ya no me voy a detener ahí. Oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Adonai, el Dios de vuestros padres, os da. No añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Adonai, vuestro Elohim, que yo os ordeno. O sea, la palabra, esa instrucción, a esos mandamientos, no le puede añadir ni disminuir. O sea, que hay que tener mucho cuidado cuando yo digo que algo es un mandamiento del Eterno y es algo que le estoy añadiendo o le estoy quitando. Hay que tener mucho cuidado con eso, con qué es lo que estoy profiriendo de mi boca. Vamos a leer Proverbios 30, del 5 al 6. Dice aquí: toda la palabra de Adonai es que limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprendan y seas hallado mentiroso. O sea, la palabra del Eterno es una palabra limpia, es una palabra kadosh, una palabra santa, es una palabra tahor, pura. Dice que esa palabra es escudo. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No le añadas a sus palabras, pues ¿cuáles palabras? La instrucción que él dejó, la Torá, son las palabras que él dio. No hay que añadirle ni quitarle, porque si no, quedamos en mentira y en engaño. ¿Ah? Eso es la base de lo que vamos a ir hablando. O sea, eso no lo podemos olvidar. Y siempre hay que tenerlo presente en la mente. A las palabras del Eterno, o sea, no le añadas ni le quites a la palabra de Adonai. Por eso le estoy dando énfasis en esto que está en rojo, que por lo menos se vayan hoy con esto. Que le olvide lo demás, pero esto que está en rojo, que lo guarden. Ahora, segundo párrafo. No copiar las costumbres, formas y maneras de adoración de los paganos a sus falsos dioses, por muy bonitas y piadosas que parezcan, para introducirlas con una buena intención para adorar a Adonai. Vuelvo y repito, no copiar las costumbres, formas y maneras de adoración de los paganos a sus falsos dioses, por muy bonitas y piadosas que parezcan, para introducirlas con una buena intención para adorar a Adonai. Vamos ahí mismo a Deuteronomio 12. Otra vez, Deuteronomio 12. En Deuteronomio 12 vamos a leer los primeros 4 versículos, que nos dicen lo siguiente. Dice: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Adonai, el Dios de vuestros padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis, ojo con esto, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses.
sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces, desde la antigüedad hemos visto, bueno, algunos de los que estuvieron conmigo cuando vimos la cereja de Barín, los mandamientos, el segundo mandamiento, lo estuvimos viendo, vimos datos históricos donde las naciones alrededor de Israel, o sea, en la antigüedad todos los pueblos eran politeístas. La única nación que ha sido monoteísta es Israel. ¿Y qué tenían en común todas las naciones? Bueno, uno, que eran politeístas; dos, que eran iconográficos. A diferencia de Israel, que era anicónico. Anicónico es que no hacía imágenes ni cosas parecidas para representar en este caso a Dios, contrario de los pueblos aledaños politeístas, que sí utilizaban mucho la iconografía. O sea, dibujaban a sus dioses, hacían esculturas, imágenes que representaban a todos los dioses que ellos creían, en los que ellos creían, y eso era algo que estaba muy marcado. Hacían altares de piedra, y desde la antigüedad pues siempre se relacionaron los montes altos, las montañas, con lugares de adoración. De hecho, pues bueno, vemos que en el mismo Israel, donde se le manifestó el Eterno al pueblo de Israel, en una montaña, en el monte Oreb. Entonces era algo normal. Las culturas politeístas también utilizaban los montes altos, y en esos montes altos hacían altares a sus dioses, ¿sí? Altares de piedra para hacer sacrificios, tanto en esas montañas, sobre los collados, que son montañas como artificiales que ellos mismos hacían, y debajo de todo árbol frondoso. ¿Sí? En la antigüedad los árboles, algunos le endilgaban poderes mágicos y demás, eran también adorados estos árboles, incluso habían árboles que se los dedicaban a deidades, ¿ya? Y habían bosques donde, bueno, hacían rituales debajo de estos árboles, como lo dice aquí en el versículo 2. O sea, un mandamiento que el Eterno les da es que cuando entran a poseer la tierra, es que deben, en esos lugares que habitaban esas naciones, lo primero que deben hacer es derribar y destruir todos esos lugares donde esos pueblos, esas naciones sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, es decir, esos altares de sacrificio, y derribarlos. También esas esculturas que hacían, ¿sí? De hecho, tenemos todavía, o sea, hasta el día de hoy permanece eso. Mire a los dos cerros de aquí de la ciudad que hay, lugares de adoración. En uno está Cristo Rey, un monumento, una imagen, y en el otro está el Cerro de las Tres Cruces. O sea, y aquí estamos hablando de cuando estamos hablando en este tiempo, pues estamos hablando de año 1200 antes del Mesías. 1200, 1300, hasta más. Bueno, ya se practicaba esto de antaño. Y bueno, llama la atención aquí lo de todo árbol frondoso, porque debajo de estos árboles pues también hacían altares de sacrificio y demás. Y bueno, no solamente que hicieran altares de sacrificio, sino que hacían unas prácticas de orgías y demás. Los árboles estaban relacionados con la fertilidad, y en los rituales de fertilidad se hacían orgías, o sea, actos sexuales que obviamente el Eterno los ha prohibido. Dice, sigamos leyendo aquí. Dice el versículo 3, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, porque como les decía, hacían estatuas, monumentos, como los que hay aquí ahorita. Dice, y sus imágenes de Acera, que era una diosa que ellos tenían, estos paganos, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses. Y esa escultura era que hacían pilares, como obeliscos y demás. Todas esas cosas eran lo que hacían. Dice, y raeréis su nombre de aquel lugar. ¿Cuál era el propósito del Eterno? Desarraigar toda esa idolatría de estos pueblos, para que cuando Israel se asentara ahí, no hubiera rastro de eso, ni siquiera se mencionara. Si no fuera que pasaran por ahí, vieran eso y empezaran a recordar que ahí había unas esculturas de adoración a tal y tal. No, el Eterno quería destruir todo eso, porque iba a empezar de cero el pueblo en esa tierra, y no quería que hubiese vestigio de idolatría, para que el pueblo no aprendiera de esas cosas.
Y luego por eso dice en el versículo 4, no haréis así a Adonai vuestro Elohim. ¿Qué es lo que no debes hacer así? Bueno, que al Eterno, el Elohim, no debes hacerle ni esos altares a la manera de ellos, ni hacer debajo de árbol frondoso nada, ni hacer esas estatuas para representarlo a él, ni mucho menos. Es decir, esas prácticas que ellos hacían, no hacerlas, no utilizarlas para la adoración al eterno Dios de Israel. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Sigamos leyendo acá. Luego dice en Isaías, confrontar con Isaías 57, del 1 al 7. $57 del 1 al 7. Miren lo que dice aquí. Voy a leerlo, voy a leerlo como para contextualizar un poquito desde el 1. Dice, de hecho el título, bueno, condenación de la idolatría de Israel. Parece el justo y no hay quien piense en ello. Perdón, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Es decir, muchas veces el justo es quitado por la aflicción que hay. Dice aquí, entrará en paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Adonai. Entonces muchas veces el Eterno quita a los justos para que no padezcan aflicción. Porque miren lo que sigue en el 3. Mas vosotros llegados acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso? Que sacrificáis los hijos en los valles, en los árboles, debajo de los peñascos. En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación, y ofrecisteis presente. ¿No habréis de castigar estas cosas? Dice, sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio. Entonces mire que aquí lo que dice el versículo 6, mire lo que dice el versículo 5, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, es decir, hacían altares de sacrificio debajo de estos árboles que habían dedicado a estos dioses. ¿Y qué sacrificios hacían ahí? Sacrificio de sus propios hijos. Eso era lo que hacían debajo de estos árboles y debajo de, bueno, muchas de las cosas que acostumbraban a hacer, aparte de orgías y demás, ¿no? Entonces mire que aquí estamos hablando de Isaías, que Isaías ya vivió no en el 1200 antes del Mesías, sino más o menos en el año 700 antes del Mesías. O sea que ya hemos venido para acá unos 500 años más o menos. Ahora, sigamos leyendo. Vamos a confrontar con Oseas 4, del 7 al 14. Oseas 4. Dice lo siguiente. Es lo que dice, versículo 7 de Oseas 4. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. O sea que iba a enviar esterilidad. Porque dejaron de servir a Adonai. ¿Y cómo dejaron de servir? Dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Aquí donde dice, a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, o sea,
era que adoraban los árboles. Adoraban los árboles en este momento, dice. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados debajo de las encinas, álamos y olmos. Tengo entendido que álamo y olmos son árboles, ¿no? Que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Claro, porque como les decía, el árbol era símbolo de fertilidad y muchas veces en estos rituales a esos dioses hacían orgías. Terminaban fornicando las hijas del pueblo y adulterando. Dice el 14, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Es decir, ¿de qué lo está recriminando? El que dejaron de servir al Eterno por ir a servir a otros dioses. En este caso, un árbol que representaba alguno de esos dioses a los cuales representaba un árbol. Y ahí en ese árbol le ofrecían sacrificios y hacían orgías y hacían de todo. Cosa que está prohibida obviamente por la palabra. Vamos a Deuteronomio 12 del 29 al 32. Deuteronomio 12 del 29 al 32. Es para apuntarlo, dice. Cuando Adonai tu Elohim haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. Y ojo con esto, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Es decir, cuando ustedes entren a la tierra y desposean a esos pueblos, a esas naciones que habitaban esa tierra, tenga mucho cuidado, guárdese que no vaya a caer, a tropezar después de que la haya destruido. No pregunten acerca de los dioses de ellos y no digan, de la manera en como ustedes servían a sus dioses, yo voy a servir a Elohim, a Adonai. Es decir, que ustedes vean cómo hacían sus cultos, cómo eran sus formas, qué utilizaban y todo esto, que tal vez puede ser muy bonito, muy chévere, se ve muy piadoso. Ay, qué bonito, yo voy a aplicar eso para adorar al Dios de Israel. El Eterno, ¿qué dice? Guárdate que no tropieces. No se te ocurra ni siquiera pensarlo. Por eso mandó a destruir todo vestigio de idolatría y les manda que ni siquiera pregunten de cómo ellos adoraban a sus dioses para copiar sus formas de adorar a sus dioses y luego traerlas acá y para de una manera, entre comillas, piadosa, bien intencionada, servir al Eterno de Israel. El Eterno dice, no lo hagas. Dice, no harás, versículo 31, no harás así a Adonai tu Elohim, porque toda cosa abominable que Adonai aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. O sea, esa era la tapa, pues la tapa de todas las abominaciones que hacían, era que sacrificaban a sus propios hijos, a esos dioses, y los tiraban al fuego. Y mire lo que dice el 32, lo que leímos en la primera parte. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Hay que guardar de hacer lo que el Eterno mandó. Ni más, ni menos. Y cuando se refiere a la adoración a Él, con mucho más razón. ¿Sí? Aquí estamos tratando de evaluar costumbres o tradiciones, si realmente están bien delante del Eterno o no. ¿Ya? Entonces, no hay que copiar de los cultos de otros
pueblos, de otras naciones, a sus dioses falsos para traer esas mismas formas y maneras para adorar al verdadero Elohim. El verdadero Elohim. Está totalmente prohibido. Tajantemente. Dice en Levítico 18, del 1 al 6. Vamos a Levítico 18. Vamos a leer del 1 al 6 y luego del 24 al 30. Del 1 al 6 dice lo siguiente. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Adonai vuestro Elohim. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Adonai, vuestro Elohim. Es decir, como lo que acabamos de leer, es uno de sus estatutos. Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Adonai. ¿Qué hay que hacer para vivir? Guardar los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas que el Eterno mandó. Esas son las que traen vida. Si yo voy a hacer lo contrario a lo que está ahí, pues ¿qué va a pasar? Muerte. Aquí vuelve a recalcar, no hagas como hacen las demás naciones. No hagas como hacen los demás, sino como yo te digo que hagas. Ahora, ¿qué sigue de ahí en adelante? Empieza a hablar de todos los actos de inmoralidad sexual. Los invito para que cojan el Levítico 18 y lo lean. Ahí habla pues de no meterse con tener relaciones con la mamá, ni con el papá, ni con la hija del papá, ni con la hija de la mamá, ni con el hermano de tu mamá, ni con el hermano de tu papá, ni con la hermana, bueno, con todos los parentescos, que no tengas relaciones sexuales ni con tu novia, ni con la hermana, o sea, no te metas con dos hermanas, no tener relaciones sexuales, bueno, de todas relaciones prohibidas, de zoofilia, todo eso habla, porque todo eso se hacía en ese momento. Y luego vamos al versículo, vamos a leer acá abajo, versículo 24 al 30. Y lo menciono porque toda esa inmoralidad sexual también la practicaban en los cultos, debajo de esos árboles y rituales de la fertilidad que les estaba mencionando ahorita. Pero pues no vamos a leer todo eso. Ya solo leen usted en casa. Vamos a leer desde el 24, cuando ya le ha dado toda esa lista de relaciones sexuales prohibidas, hasta con animales y homosexualismo y todo esto. Dice en el versículo 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella. ¿Cuál maldad? Pues que era una inmoralidad sexual y que aparte de eso sacrificaban los hijos. ¿Les parece poco para que venga un juicio? Claro. Dice, y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Versículo 29. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, la persona que la hiciere, serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Adonai, vuestro Elohim. O sea, no idolatría, no imágenes, no copiar las costumbres de ellos, sus actos sexuales, sus maneras de adorar a sus dioses y todo esto para venir a hacerlo al Eterno. Bueno, entonces por eso le llamo acá en rojo, no copiar las costumbres, formas y maneras de adoración de los paganos a sus falsos dioses, por muy bonitas y piadosas que parezcan, para introducirlas con una buena intención para adorar al Eterno. O sea,
ay, es que yo tengo la buena intención, no, es muy bonito, yo quiero. El Eterno dice, no lo hagas, no lo hagas. Vamos ahora a mirar unos datos históricos. Yo sé que pues circulan muchas cosas en internet y bueno, mandamos hasta unos videos y todo, pero bueno, no, de pronto alguno dirá, bueno, pero pues esas fuentes qué, ok, bueno. Aquí tenemos por lo menos una fuente prestigiosa de historia, que es la National Geographic, y que no está sesgada o está aliada a algún movimiento religioso, no. Simplemente es un canal o una revista más bien académica que expone la historia. Trata de exponer la verdad de la historia y no más. No está anexada a ningún grupo religioso. Entonces vamos a leer qué dice National Geographic al respecto. Y entonces, mira, aquí está pues la revista National Geographic, para que vean pues que una fuente respetable, diríamos. Los orígenes de la Navidad. Las Saturnales, las fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno, influyeron en la creación de la Navidad que celebramos actualmente. Te explicamos la historia de la celebración más famosa del año. Pero bueno, aquí no hay imágenes. Y sigamos leyendo. La Navidad, la conmemoración del nacimiento de Yeshua el Mesías, que se celebra el 25 de diciembre, guarda muchas similitudes con las Saturnales, las fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha, y que originalmente transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, el periodo más oscuro del año, cuando el sol sale más tarde y se pone más pronto. Aquí leemos de esta imagen, vamos a leer lo que dice aquí en esta imagen. Dice, los Saturnales eran unas fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha, y que originalmente transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno. Las labores agrícolas finalizaban en esta época. En esa época del 17 de diciembre, bueno, terminaban las labores agrícolas. Y los campesinos y los esclavos podían aplazar el trabajo cotidiano. Los romanos, como ocurre actualmente en la Navidad, visitaban a sus familiares y amigos. Es decir, en estas fiestas de los Saturnales, ¿qué se hacía? Bueno, la gente podía descansar del trabajo y, al igual que la celebración de ahora también, los romanos visitaban a sus familiares y amigos, intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos. Durante estas fiestas, que se prolongaban durante 7 días, los esclavos gozaban de una gran permisividad. Podían vestir las ropas de sus señores y ser atendidos por estos sin recibir ningún castigo. También los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicti, o sea, el nacimiento del dios Sol. Era lo que celebraban el 25 de diciembre. Dice, o asociada al nacimiento de Apolo. ¿Quién era Apolo? Un dios griego que los romanos adoptaron como suyo también. Dice, 15, el 25 de diciembre fue considerado como día del solsticio de invierno y que los romanos llamaron bruma. Cuando Julio César, ¿sí? Julio César introdujo su calendario en el año 45 a.C., el 25 de diciembre debió ubicarse entre el 21 y el 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano. Es decir, antes había otro calendario y ya en el año 45 a.C., antes del Mesías, Julio César, que fue el primer dictador, el que hizo la transición entre la República Romana al Imperio Romano, él fue el primer dictador en Roma y es el que hace esa transición. Este hombre crea un calendario que se llama el calendario juliano. Y bueno, como cuadra ese calendario, esa celebración que era el 25 de diciembre, debió ubicarse entre el 21 y 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano, que ya es más moderno, que ese entró, creo que fue como en el siglo V.
creo, que en el siglo V, puedo estar equivocado, en el siglo V después del Mesías, fue que se introduce el calendario gregoriano por el Papa Gregorio. ¿Ya? Entonces, de esta fiesta, de esa fiesta del Natalis Solis Invictus y de la Saturnalia y demás, de esta fiesta, se tomó la idea del 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesucristo, o Yeshua el Mesías, pues. Y vamos a leer lo que dice aquí en esta figurita aquí, en esta imagen. Dice, óleo sobre el lienzo de la segunda mitad del siglo XVII. Navidad proviene de la palabra latina nativitas, que significa nacimiento, y se refiere particularmente al nacimiento de Cristo que se celebraba cada 25 de diciembre. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia se menciona la fecha exacta del nacimiento de Yeshua. La fiesta de Navidad fue reconocida 300 años después de su muerte, cuando el emperador romano Constantino permitió el cristianismo en el Imperio Romano, después de haber sido perseguido desde tiempos de Nerón. ¿De haber sido perseguido quién? Pues el cristianismo, porque la fecha había encontrado popularidad entre los romanos cristianos al tratarse de la fecha del renacimiento del dios Sol. Es decir, simplemente lo que hicieron fue, teníamos esta celebración del nacimiento del dios Sol, entonces bueno, ya no la celebremos al dios Sol, sino que ahorita celebremos al nuevo Dios que tenemos, que es Jesús. Y así cambiaron. Bueno, volvemos a Julio César. Ya estuvo un papa. Julio I, que es un papa, fijó la fecha de Navidad. Los antecedentes de la Navidad habría que situarlos en los años 320 al 353, después del Mesías, durante el mandato del Papa Julio I, que fijó la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre, a pesar de la creencia de que Jesucristo nació durante la primavera. Bueno, esa era otra fecha que también supuestamente creían. Quizá con la intención de convertir a los paganos, ojo con esto, quizá con la intención de convertir a los paganos romanos en cristianos. Es decir, transformamos su fiesta, así como lo dijo el curita que vimos ahorita. Este árbol era pagano, pero nosotros lo cogimos y lo convertimos en esto. Tal cual como él lo dijo, ¿no? No dijo mentiras. Entonces volvemos a repetir aquí, dice, el Papa Julio I, que fijó la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre, a pesar de la creencia que Yeshua nació durante la primavera, quizás con la intención de convertir a los paganos romanos en cristianos. Posteriormente, en el año 440 después del Mesías, el Papa León Magno estableció esta fecha para la conmemoración de la Natividad, casi un siglo más tarde. En el 529 después del Mesías, el emperador Justiniano, o sea, estamos hablando de puro imperio romano, el emperador Justiniano la declara oficialmente festividad del imperio, es decir, que ya es oficialmente declarada la fiesta de la Natividad por parte del imperio y ya había que celebrarla en el 529, es decir, en el siglo VI después del Mesías. Es que ya queda pues como declarada totalmente por el imperio. Leamos qué dice aquí en la imagen. Aquí en la imagen dice, en el año 440, año de su proclamación como pontífice, el Papa León I el Magno estableció el 25 de diciembre para la conmemoración de la Natividad, casi un siglo más tarde que su homólogo, el Papa Julio I. Es decir, que eso fue un proceso. La fueron introduciendo para supuestamente convertir a los paganos. Ahora, la Sagrada Escritura, mire que esto aquí habla de la Sagrada Escritura y pues esto es algo histórico, ¿no? La Sagrada Escritura solo señala que la muerte del Mesías se produjo durante la Pascua judía. Por otro lado, la primera representación del Belén, que significa el nacimiento del Mesías, la realizó San Francisco de Asís en la Nochebuena de 1223, en una cueva próxima a la ermita del Grecio en Italia. Es decir, que la primera vez que se representó como un pesebre fue en el año 1223 después del Mesías. Hablando del pesebre. Listo, ahorita vamos a ver algo acerca del árbol.
que hablamos ahorita, árboles frondosos, y que el mismo Curita dijo que eso venía del paganismo. Bueno, aquí el mismo History Channel dice, ya lo ponían los babilonios, el origen histórico del árbol de Navidad. El cristianismo adoptó y transformó las costumbres paganas relacionadas con el culto a los árboles sagrados. Aquí pasan pues la imagen del arbolito y huere. Dice Jeremías, el profeta del siglo 7 antes del Mesías, o sea, año 700 antes del Mesías, dice que las costumbres de los pueblos son vanidad, porque un leño con plata y oro lo adornan. O sea, ¿qué hacían con el árbol, con los famosos árboles? Los adornaban con plata y oro. Igual que ahorita, eso de las bolitas y todo eso, eso no es de ahora, eso ya lo hacían los paganos en la antigüedad. Dice, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Jeremías se refiere a la vanidad de adorar objetos sin valor. Mire que lo leímos también en otro texto que citamos, que dice que le hablaban al leño y el leño no respondía. Bueno, era lo mismo, ¿no? Dice, Jeremías se refiere a la vanidad de adorar objetos sin valor, propia de los paganos, en vez de venerar al Señor, el Elohim verdadero, el Dios verdadero. El árbol de Navidad no existía como tal, o sea, en la época de Jeremías no existía, o sea, ese no era el árbol de Navidad, ese era el árbol que luego en el cristianismo lo incorporaron como parte de su celebración. Pero en ese entonces, obviamente, ese no era el árbol de Navidad. El árbol de Navidad no existía como tal, pero estos versículos revelan una costumbre ancestral, o sea, la costumbre de adorar los árboles y utilizar el árbol y adornar el árbol y todo eso, o sea, eso no es de ahorita. Cortar un árbol para adornarlo, o como hacían los babilonios, para dejar regalos debajo del mismo. O sea, esa costumbre no vino del cristianismo, y que el árbol y que lo adorno y que le pongo regalos, no, ya eso lo hacían los babilonios. Tertuliano, un cristiano que vivió entre los siglos 2 y 3 después del Mesías, critica los cultos romanos paganos, imitados por algunos de sus correligionarios, de colgar laureles en las puertas de las casas y encender luminarias durante las festividades de invierno. Los romanos adornaron las calles durante las Saturnales, pero fueron sobre todo los celtas quienes decoraron los robles, o sea, los árboles, con frutas y velas durante los solsticios de invierno. Era una forma de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación. Desde tiempos inmemoriales, el árbol ha sido un símbolo de la fertilidad y de la regeneración. Tallin y Riga se disputan el primer árbol de Navidad. El cristianismo adoptó y transformó estas costumbres paganas ante la imposibilidad de erradicarlas. O sea, como no podían erradicar todo ese paganismo, entonces lo que hicieron fue, bueno, pintemos todo esto de cristianismo, pues transformemos eso en paganos y coloquémosle nombres cristianos, y ellos siguen haciendo sus celebraciones, pero ya ahorita les cambiamos los nombres a nombres cristianos, pues, entre comillas. Dice, cuenta la leyenda que en el siglo VIII había un roble consagrado a Thor en la región de Hesse, en el centro de Alemania. Cada año durante el solsticio de invierno se le ofrecía un sacrificio. El misionero Bonifacio taló el árbol ante la mirada atónita de los lugareños y tras leer el evangelio les ofreció un abeto, un árbol de paz que representa la vida eterna, porque sus hojas siempre están verdes y porque su copa señala al cielo. A partir de entonces se empezaron a talar abetos durante la Navidad y por algún extraño motivo se colgaron de los techos. Se cuenta que el teólogo puso unas velas sobre las ramas de un árbol de Navidad porque centelleaban como las en la noche invernal. Dos ciudades bálticas se disputaban el mérito de haber erigido él en una plaza pública, Estonia en 1441 y Letonia en 1510. Unos comerciantes locales instalaron un abeto en la plaza del mercado de Riga. Lo decoraron con rosas artificiales, bailaron a su alrededor y finalmente le prendieron fuego. Hoy se iluminan como en esta fotografía de la plaza de la ciudad vieja, donde la ceremonia de encendido atrae cada año a miles de personas. Entonces, bueno, ahí ya leímos National Geographic, dándonos su aporte histórico
sin sesgos religiosos, ni mucho menos, simplemente historia. O sea, lo que es y ya. Entonces, ahí tenemos el contraste de lo que dice el Eterno y de lo que hacía el pueblo. Vimos en la época de Moisés, el Eterno les dice que no le añadan ni le quiten, les dice que cuando entren a la tierra, estirpen todo indicio de idolatría, que no copien de esas formas y maneras de adoración a otros dioses para adoptarlas para las celebraciones y las adoraciones a él. Y vemos que el pueblo corría a hacer eso. Preferían hablarle al árbol, al leño, y no le hablaban al eterno Dios. Y vemos como ya después de que vino el Mesías, y cuando supuestamente estamos con un mayor entendimiento, ¿y qué hace supuestamente el pueblo, entre comillas? Vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a hacer, o hace, bueno, por lo menos los israelitas en su momento ellos estaban adorando al otro Dios. Pero ¿qué está haciendo acá? Se están cogiendo lo que Dios dijo, se está viendo lo que Dios dijo, tal cual lo que Dios dijo que no debía hacer, lo están haciendo. Traer todas las formas y las maneras de adoración a los dioses falsos para utilizarlos para adorar al verdadero Dios. De acuerdo a todo lo que leímos ahí en la escritura. ¿Será que el Mesías Yehoshua celebraba Navidad? Pues de acuerdo al contexto histórico, en ese tiempo no se celebraban cumpleaños. Sí, dentro del contexto hebreo, el pueblo siempre había celebrado, se conmemoraba la muerte, ¿sí? Donde ya se sabía, se conocía el historial de esa persona, si era una persona honorífica o no. Y en la escritura lo que nos muestra es que debemos que conmemorar la muerte con Yeshua. Entonces, también vemos pues disputas aquí en la misma Torá, de que Yeshua nació en Sukkot, que no, que nació en Yom Teruah. Bueno, la Biblia sí muestra, no dice nació en tal fecha, pero sí, cuando uno estudia la Torá y estudia la escritura bien, se da cuenta que sí marca señales, indicios, cuando uno hace sumas y restas y se da cuenta que nació en una temporada, que fue en la temporada del mes de Tishrei, entre Yom Teruah y Sukkot. Eso sí es claro. Pero en ningún momento manda a celebrar una fiesta a conmemorarla, ¿ya? Ni mucho menos lo que se está haciendo con una, entre comillas, buena intención de convertir los paganos. Bueno, de acuerdo a lo que el Eterno dijo, el Eterno no ha dicho eso, el Eterno incluso, no lo cité aquí, pero el Eterno dice, conviértanse en ellos a ti y no tú a ellos. Tú no copies sus formas, sus maneras de adoración y de alabar para traerlas acá, hacerlo conmigo. En esta celebración de Navidad, bueno, los católicos hicieron eso. En el cristianismo vemos que copian muchas formas y maneras, no en Navidad, no necesariamente solo en Navidad, sino en sus formas de cultos. En el cristianismo uno ve que aparecen discotecas y de todo, y traen todo eso al culto cristiano para adorar supuestamente al Eterno. Y aquí nos vamos más allá de la simple Navidad. Entonces, ahí surge ahí venimos al tercer párrafo, que dice lo siguiente: no nos engañemos a nosotros mismos diciéndonos, es una bonita tradición que me enseñaron mis padres. O Diosito lo que mira es la intención del corazón, y la intención de mi corazón es buena. Yo no estoy adorando a otros dioses. Porque el Elohim de Israel te va a demandar cuánto lo amas. Y eso está directamente conectado con guardar sus mandamientos. Por tanto, es nuestra responsabilidad conocer sus mandamientos y examinarlo todo, porque podemos estar con un corazón sinceramente equivocado en pecado. Vuelvo y leo. No nos engañemos a nosotros mismos diciéndonos, no, es una bonita tradición que me enseñaron mis padres. O Diosito lo que mira es la intención del corazón, y la verdad es que la intención de mi corazón es buena. Yo no estoy adorando a otros dioses. Porque no engañe, porque el Elohim de Israel te va a demandar cuánto lo amas. Y eso está directamente conectado con guardar sus mandamientos. Por tanto, es nuestra responsabilidad conocer sus mandamientos y examinarlo todo. Porque podemos estar con un corazón sinceramente equivocado en pecado.
sea que no se trata de tener una buena intención, es más allá de una buena intención y de que sea muy bonita la forma, no, es de fondo. Es de hacer lo que Dios dijo que hay que hacer, ni más ni menos. Ahora, no estamos diciendo aquí que todas las tradiciones sean malas. No, pues si es una tradición que la examinamos, examinarlo todo y vemos que no estoy quebrantando ningún mandamiento del Eterno, no hay ningún problema. Siempre hay que examinarla es si me está haciendo quebrantar un mandamiento del Eterno. Entonces, vamos a leer unos pasajes y seguimos aquí meditando. Dice en Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice lo siguiente. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, el pueblo no le quiso prestar en el momento cuidado al conocimiento que era pues la instrucción. Dice que desechó el conocimiento, se olvidó de la Torá, entonces también el Eterno va a olvidar de usted. O sea, que mire que no se trata de que yo tengo una buena intención, de que yo no lo hago para eso, pues puede sonar muy bonito y usted puede tener una muy buena intención, pero no se trata de lo que usted piense, sienta y le parezca a usted y no es lo que Dios dijo. Dios es el Padre y el que dice cómo me acerco a Él a adorarlo y qué debo hacer o no. Entonces, usted puede ser muy, yo tengo una buena intención, pero me importa un bledo lo que diga la Torá. Dígale eso a Dios, pues. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Está haciendo una cantidad de cosas con muy buena intención supuestamente, pero totalmente estás desechando mi Torah, no te importa lo que yo digo, quieres hacer lo que a ti te parece. Aquí está la palabra. Vamos a leer Hechos 17, del 10 al 12. Hechos 17, del 10 al 12 dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Sí. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces ahí sí que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. O sea, Pablo y Silas entran a una sinagoga, o sea, un lugar de adoración del verdadero Elohim de Israel, y entran a, ¿qué? A enseñar, a predicar, a dar una enseñanza. Y dice que estas personas eran muy nobles. Y dice que recibieron con toda solicitud, o sea, estaban contentos de lo que estaban oyendo, que ellos les estaban predicando. Pero ¿qué hicieron ellos? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y entonces ahí sí que, versículo 12, entonces ahí sí creyeron. Es decir, esta comunidad, bueno, muy bonito lo que están hablando, muy chévere, muy bonito, pero vamos y miremos las escrituras, evaluémoslo, examinémoslo con las escrituras, a ver si esto era así. Ah, eso que están diciendo ellos, si es así como dice la palabra, entonces ahí sí creyeron. ¿Se acuerdan que al comienzo puse un video de un purita católico hablando pues del arbolito y esto? Lo que él dijo, el árbol es pagano, pero nosotros lo cogimos y habló unas cosas que suenan muy bonitas. Nadie va a decir que no, todos celebramos Navidad, nadie va a decir que uno está adorando a Dios y todo, pero a la luz de la escritura, y yo cojo la escritura, yo escucho esa enseñanza de él, y vengo y cojo la escritura y la paso por la palabra, veo que esas cosas no eran así, como él está diciendo. Va más allá de una buena intención, se trata de lo que Dios dijo que hay que hacer, no le añadan ni le quites. Por lo tanto, en este caso, a lo que él dijo al comienzo, que sonó bonito y todo, me da mucha pena, pero no lo puedo creer y no lo puedo aceptar porque va en contra, eso me está yendo en contra de lo que Dios ha establecido.
sea, está haciendo que yo vaya en contra de la palabra del Eterno. Eso se llama pecado en la Escritura. Sigamos leyendo. Vamos ahora a Marcos 7. Marcos 7, me faltó escribir el... desde el 6, pero yo arreglo aquí un momentico este pequeño. Lo arreglo de una vez. Ok, vamos a leer ahí. En estos días lo tocamos cuando vimos el tema de los alimentos. No vamos a ahondar mucho, lo vamos a leer y medio decimos unas cositas. Dice, respondiendo él les dijo, hipócrita. Marcos 7, 6. Vamos a leer desde el 6. Dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, hipócritas. Ellos de labios supuestamente no, sí, yo te honro, yo te adoro, yo... Dice, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque desechan el mandamiento del Eterno. Quieren hacer las cosas como a ellos les parece. Entonces dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis muchas otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre y a la madre muere irremisiblemente. Y Moisés también les dijo, vayan y bueno, no hagan esas, no copien de esos cultos de adoración y tal. O también Moisés lo dijo y lo dijo al pueblo, que Dios lo ha mandado a decir. Dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes. Entonces, en este caso, el sacerdote que estabas poniendo al comienzo, sí, es pagano, pero nosotros lo tomamos y lo convertimos en esto. Muy bonito y todo, pero invalidando el mandamiento de Dios, que Dios dijo, no copien las costumbres paganas, sus formas de adoración para traer a adorarme a mí. No lo hagas. ¿Quién estableció eso? Papa Julio I, y luego lo reafirmaron otros, hasta Justiniano, cuando lo declaró en el imperio en el siglo VI, y se volvió una tradición. Lo mismo, invalidando el mandamiento de Dios, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y dice, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Pues los fariseos a los que Yeshua les estaba hablando no estaban celebrando Navidad, pero hacían muchas otras cosas por ese estilo. Y si nos venimos acá al cristianismo, bueno, está haciendo esas cosas. Lo mismo que los fariseos, que tanto atacó el Señor. Sigamos acá. Colosenses 2, del 6 al 8. Colosenses 2 del 6 al 8 dice lo siguiente. ¿Ya están ahí? ¿Están acá? Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Yeshua el Mesías, andad en él. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la emuná, así como habéis sido enseñados abundando en acción de gracias. ¿Qué les enseñaban los apóstoles? Los que vimos ya el tema de introducción a la Torá. Enseñaban Torá, los apóstoles enseñaban Torá. ¿Qué enseñaba Yeshua? Torá. A guardar los mandamientos del Eterno. Yo no vine a abolir ni la Torá ni los profetas. Esto que estamos estudiando hoy lo dijo la Torá, lo dijo los profetas, Jeremías, Oseas. Y el Yeshua no vino a abolir eso. Y dice el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Según qué? Según tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Y esto ya lo hemos hablado en muchas otras ocasiones de este versículo. ¿Qué es lo que te engaña? ¿Qué es lo que más fácil lo engaña a uno? La mentira que se muestra mentirosa de entrada y se muestra mala de una, no.
la que se muestra buena, la que es una hueca sutileza, una filosofía que parece muy bonita, muy atractiva, muy piadosa, que parece buena, esa es la que nos engaña. ¿Sí? Por eso los banqueros, los cajeros de los bancos los entrenan antes de salir a debutar en la caja, los ponen a contar billetes y a tener mucho contacto con el billete verdadero para poder, cuando ellos estén en la caja y toquen los billetes, poder identificar el billete falso. Alguien común, regular, que no está acostumbrado a tocar al tacto del billete verdadero, fácilmente le pueden meter un billete falso. Si no lo conoce, no está acostumbrado o sea, no conoce el billete verdadero. De la misma manera, si no conocemos la palabra verdadera del Eterno, si no conocemos Torah, que es la verdad, entonces fácilmente todas estas tradiciones y dogmas y demás, que suenan muy bonitos, piadosos y se ven bonitos de formas y todo, pues obviamente nos va a engañar, porque se va a mostrar bueno. Y puede ser con una buena intención, pero el Eterno dijo que eso no debía ser. Y el pueblo, el Eterno está exhortando: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No quieren aprender mi Torah, pero sí quieren aprender de otros cultos para venir a hacerme a mí, cuando yo les he dicho que no lo hagan. Dice, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, no según el Mashiach. Bueno, sigamos. Podríamos decir más cosas, pero bueno, sigamos. Vamos a Éxodo 32. Y vamos a leerlo ahí. Obviamente hubo un daño en internet, tuvimos un inconveniente, entonces vamos a tomar unos minutos más. ¿Cómo vamos hasta ahí? Chévere, chévere, porque estamos teniendo muchos más argumentos para poder trabajar en relación a esto, porque es complicado este tema. Entonces, rico tener todos estos argumentos. De hecho, porfa, nos envías ¿Cómo? Nos envías la grabación, porfa. Sí, por eso decidí hacerlo, pues precisamente para tener los argumentos, porque bueno, hay video y todo, pero aquí estamos viendo más la palabra y bueno, una información que no está sesgada pues por decir que no, es que eso es religioso, es que esa es la postura de ustedes, no, algo histórico que publicó una revista que se basa en la historia. No está ni a favor ni en contra, simplemente son los hechos, en fin. Entonces, por eso también quería hacerlo. Dice, viendo el pueblo, vamos a leer todo este capítulo, pero vamos a tratar de ir rápido porque esto cuando vimos el tema del pecado, lo estuvimos estudiando, entonces voy a ir rapidito. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Esa palabra que aparece Dios es la palabra Elohim, que significa dioses, jueces, o es un plural majestático que significa Dios, o sea, se refiere a dioses, pero no necesariamente de que hayan varios dioses, sino a la extensión de su poder o a su multiplicidad de atributos que tiene, a su grandeza, a la extensión de su grandeza. Entonces dice, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. No me voy a detener mucho porque esto ya lo estudiamos y bueno, el punto aquí es simplemente ver qué fue lo que pasó en esta historia. En algunas cosas voy a parar, pero no nos vamos a tener a explicar mucho. Dice, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tú, Elohim, que te sacaron de la tierra de Egipto. A ver, vamos a meternos ahí un momentico y rápidamente. El pueblo, ahí estaban saliendo de la esclavitud de Egipto. El pueblo estuvo muchísimos años viviendo en Egipto y muchísimos años como esclavos. Obviamente se les pegó muchas costumbres y todo lo demás
de la adoración a esos dioses. Ya hemos estudiado que Egipto tenía más de 700 dioses, tenía mucha iconografía, imágenes de todo. La forma que conocían los israelitas también de adorar a Dios era a través de esas formas, de esas maneras. Entonces decían, como Moisés se demoraba en bajar y lo que ellos tenían en la cabeza era que el faraón era como un dios, era un emisario de los dioses y era como el intercesor entre Dios y los hombres. Entonces, bueno, Moisés venía siendo como ese también, y el faraón también era un dios, entonces Moisés también era como un dios. Entonces, bueno, haznos un dios que represente prácticamente pues como Moisés, que es ese intermediario entre Dios y nosotros. Eso es lo que están haciendo y ellos no lo veían malo. O sea, tenían una buena intención, entre comillas. Dice, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Adonai. Ellos hacen un becerro de oro con todos los aretes y todas las alhajas que tenían los del pueblo, hacen un becerro de oro y dicen, vamos a hacer fiesta ¿a quién? ¿Al dios becerro? No, a Adonai, al dios de Israel, el que los liberó. O sea, recuerden que ahí venían las 12 tribus y muchos egipcios y de otras naciones que vieron cómo el verdadero Dios derrotó a todo ese séquito de dioses egipcios. O sea, ellos no estaban pensando en un poco de dioses, no estaban pensando en hacerle fiesta al Dios que los sacó, que era Adonai, no otro. Dice, y al versículo 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Bueno, ahí cuando uno empieza a leer contexto se da cuenta que tenían relaciones sexuales, pues bueno, como hacían, que leímos ahorita rato, fornicación y adulterio y demás. Dice, entonces Adonai dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, este es tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto. Mire que Dios ya de entrada lo vio malo, ¿no? Dice, dijo más Adonai a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Mire que Adonai los iba a destruir y volver a empezar. Entonces Moisés oró en presencia de Adonai su Dios y dijo, oh Adonai, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Versículo 12. Versículo 12, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para arraerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia a toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Adonai se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió el monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y el otro lado estaban escritas. Les recuerdo, ¿no? Rápidamente. El pueblo estaba en el monte cuando el Eterno le iba a dar las tablas y lo que se dice es que ellos alcanzaron a escuchar los 2 primeros mandamientos. A ellos tuvieron miedo y le dijeron, Moisés, no, tú habla con él y nosotros no. Entonces lo que se dice es que ellos alcanzaron a escuchar los 2 mandamientos. El segundo, sobre todo el segundo, que dice, no te harás imágenes, ni esculturas, ni las adorarás, ni te inclinarás ante ellas. Entonces, por eso el Eterno dice, vea, dice lo que va a decir ahorita. Dice, versículo 16, bajó con las tablas, dice Moisés, versículo 16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Versículo 20. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio de beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón,
¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado, mi idea? ¿Qué has hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Los israelitas creían que estaban haciendo algo bueno, tenían una buena intención, celebrar fiesta a Adonai. Celebrar fiesta a Adonai, ¿no? ¿Y qué les dice a Moisés? Han pecado. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos oyeron las costumbres que tenían los egipcios y las aplicaron para adorar al Eterno. Y el Eterno aquí, dice el 24, y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Adonai? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Adonai, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved a puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés les dijo, hoy os habéis consagrado a Adonai, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Adonai, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Es decir, Moisés iba como intercesor a mediar, porque ellos habían pecado por haber hecho eso. Entonces Moisés volvió a Adonai y le dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora ¿de qué? De tu libro que has escrito. Y Adonai respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Adonai hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Es decir, habían hecho las formas y las maneras que más adelante pues Dios les va a decir que no hagan y que ya ahí ellos ya sabían que no podían hacer imágenes. Entonces mire que tenían una buena intención, ellos pensaban que era bueno, pero para Dios es malo. Entonces por eso repito acá, no nos engañemos a nosotros mismos diciéndonos, es una bonita tradición que me enseñaron mis padres, o Diosito lo que mira es la intención del corazón, y la intención de mi corazón es buena, yo no estoy adorando a otros dioses, porque el Elohim de Israel te va a demandar cuánto lo amas, y eso está directamente conectado con guardar sus mandamientos. Por tanto, es nuestra responsabilidad conocer sus mandamientos y examinarlo todo, porque podemos estar con un corazón sinceramente equivocado en pecado. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Bueno, aquí no lo metí, pero vamos a buscarlo aquí en un momentico. ¿Ahí? No. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, examinadlo todo, retened lo malo, absteneos de toda especie de mal. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Yeshua. Examinadlo todo, como hicieron los de Berea. Examinaron si ellos lo que estaban enseñando era bien o mal, y cuando vieron que era bueno, entonces creyeron. Retener lo bueno, lo malo hay que desecharlo. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, el 8 días lo hicimos con Hanukkah. Hanukkah lo examinamos y vimos de que no había problema. Dios no lo mandó, pero sí fue un hecho histórico, Dios intervino y todo lo demás, y bueno, no quebranta ningún mandamiento, no hay problema. Quiera lo celebre, el que no, pues no está obligado, así de sencillo. Pero esta celebración, sí estamos viendo que está en abierta contravía
y a una tradición que está invalidando los mandamientos del Eterno, como claramente lo recriminó Mashiach a los fariseos. Y de ahí venimos a la cuarta y última oración o frase que necesitamos aprender, que es: el pueblo de Adonai es el pueblo del libro. El pueblo de Adonai es el pueblo del libro. Éxodo 24, y ya con esto vamos a ir terminando. Éxodo 24, del 6 al 8. Éxodo 24, del 6 al 8 dice lo siguiente. Dice, y Moisés tomó la mitad. Vamos a marcarlo aquí. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Versículo 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Naase Benisma en hebreo. El libro del pacto. Vamos a leer Deuteronomio 31, del 24 al 29. Deuteronomio 31. Deuteronomio 31, del 24 al 29. Dice lo siguiente: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta Torá en un libro hasta concluirse, ¿sí? La Torá no son 2 tablas de piedra con 10 mandamientos, no, la Torá es un libro. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta Torá en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Adonai, diciendo: tomad este libro de la Torá y ponedlo al lado del arca del pacto de Adonai vuestro Elohim, y esté allí por testigo contra ti. O sea, el libro de la Torá iba a ser testigo contra el pueblo. Dice: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebeldes a Adonai. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Imagínense, eso es como si Moisés nos estuviera hablando acá a nosotros. Porque yo conozco tu rebelión. Si esos que estaban ahí con él vieron todo eso y ya estaban rebeldes ahí, entonces dice: ¿cuánto más cuando yo me muera ahí? Dice versículo 28, congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Adonai, enojándole con la obra de vuestras manos. O sea, prácticamente Moisés dijo la verdad. Eso es lo que estamos viviendo. El pueblo se corrompió, se alejó del camino de la Torá y está haciendo lo que bien le parece. Y está pecando contra el Eterno, haciendo lo malo ante los ojos de él. Josué 1, los famosos versículos, Josué 1, del 7 al 9. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, meditarás en él,
para que guardes y hagas, para que guardes y hagas, para que guardes y hagas, conforme a todo lo que en él está escrito, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y de prosperar tu camino es que tendrás la sabiduría para tomar las decisiones correctas. A la hora de examinarlo todo, poder retener lo bueno y desechar lo malo. Eso no quiere decir que nunca te va a pasar nada malo. Eso de prosperar tu camino. Se refiere a tener la sabiduría para tomar decisiones correctas. Conforme a la luz de la Torá, porque para eso la tienes aquí en la cabeza, para poder examinarlo todo. Y eso es lo que estamos, ese es el ejercicio que estamos haciendo aquí hoy, examinando doctrinas y dogmas que llegan. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Adonai tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esforzarse y ser valiente ¿en qué? En guardar de hacer conforme a todo lo que está en la ley del Eterno. ¿Listo?